Vamos a comenzar en Washington y lo vamos a hacer con las declaraciones del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, quien se ha reunido con el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Judicial en Colombia es el fiscal general de la Nación. Y en ese orden de ideas, la DIJÍN y el CTI están en la obligación de conducir operaciones de captura de esas personas. Si nosotros tenemos una suspensión de operaciones, pero al mismo tiempo hay órdenes de captura vigentes, pues hay un problema operacional dentro del país. Función del presidente determinar si él toma una decisión con esos decretos que se hicieron con cese de hostilidades con organizaciones narcotraficantes, que es inédito en la historia de Colombia. Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali. Pues así el fiscal general de Colombia, el doctor Barbosa, defendió su decisión de no levantar órdenes de captura a miembros de bandas criminales con fines de extradición, como lo solicitó el gobierno de Gustavo Petro, para incluirlos en los procesos de paz que se están adelantando. María Molina en Washington tiene más detalles y tiene más declaraciones. María, bienvenida, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. El fiscal colombiano Francisco Barbosa está aquí en Washington y vino a expresar dos preocupaciones muy relevantes al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, relacionadas con la forma como la administración Petro en Colombia está manejando dos temas: el tema del narcotráfico y el tema de las extradiciones. Empiezo con el tema del narcotráfico, y Dania, y es que el fiscal Barbosa está realmente preocupado porque las incautaciones de coca en Colombia se han reducido significativamente. Ojo a este dato, dice el fiscal Barbosa que entre febrero del año 2020 y diciembre del 2022, Colombia incautó 700 toneladas de cocaína, es decir, alrededor de 25 a 35 toneladas de coca al mes. Pues bien, en este año 2023, en el que llevamos 25 días, hasta hace 2 días se habían incautado 0 toneladas de coca. Esa es la preocupación del fiscal Barbosa, que se ha reducido significativamente la persecución por parte de la policía colombiana a esta coca, que luego llegaría aquí a los Estados Unidos a inundar los mercados, y por eso vino a denunciarlo general de los Estados Unidos. ¿Y qué dice el fiscal colombiano? Que esta reducción en las incautaciones, en la destrucción de laboratorios, obedece a una cosa, y es al hecho de que la administración de Gustavo Petro haya hecho un cese bilateral con las organizaciones criminales. Es decir, hay un cese de hostilidades que salió por decreto, y por este cese de hostilidades, según el fiscal, pues el gobierno colombiano está persiguiendo menos a los narcotraficantes. Escuchemos al fiscal. Las cifras son lamentables en el último mes en Colombia. Estamos hablando de que teníamos un promedio de 300, 250, 300 laboratorios destruidos de cocaína en los últimos 3 años en promedio. En este momento hemos destruido 5. Este mes. En el tema de incautación de cocaína en Colombia, estamos hablando que son más o menos en promedio eran 25, 30 toneladas. En este momento tenemos 2. Me informan que el CTI de la Fiscalía en otro lugar del territorio nacional ha hecho una incautación. Estamos verificando si es 1 o 2 toneladas, pero es el CTI de la Fiscalía. Tenemos en este momento una preocupación por la parálisis que hay de la Policía Nacional en Colombia. Función del presidente determinar si él toma una decisión con esos decretos que se hicieron con cese de hostilidades con organizaciones narcotraficantes, que es inédito en la historia de Colombia. Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali. Hay otra preocupación por parte del fiscal colombiano, del fiscal Barbosa, y es que el gobierno colombiano solicitó que se suspendiera la orden de captura a 16 miembros del Clan del Golfo, es decir, a una organización criminal. Todo esto dentro del marco de la paz total del presidente colombiano Gustavo Petro. Dentro de esos 16 miembros a los que el gobierno colombiano quiere dejar de capturar, pues resulta que, confirmó el fiscal, hay 5 que tienen peticiones de extradición.
4 de ellas aquí en los Estados Unidos. El fiscal Barbosa se niega categóricamente a levantar esas órdenes de captura, pues dice que además en concreto en estos casos en los que hay una orden de extradición, pues sería inaudito no extraditar a estas personas a los Estados Unidos y así incumplir a su socio que es los Estados Unidos en una guerra que lleva años entre los Estados Unidos y Colombia contra el narcotráfico. El fiscal Barbosa dice además que no se explica cómo es posible que el gobierno colombiano no supiera que estas 5 personas tenían una orden de extradición, que el ministro del Interior tendría que haber sabido esto antes de pedir la suspensión de la orden de captura a estos criminales. La negativa de la Fiscalía General de la Nación de no levantar órdenes de captura con fines de extradición es una decisión que está respaldada también por el gobierno de los Estados Unidos o por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este caso, y por supuesto que ha sido un, digamos, motivo de discusión en Colombia en los últimos días. Sigo diciéndole explicamos cuáles son los caminos que existen y quiero decirle también al país que, como lo he dicho públicamente, acompañamos y hemos acompañado el proyecto de paz total, el proyecto de levantar esas órdenes de captura frente al ELN, lo hicimos, se hizo, se colaboró, pero cuando estamos frente a actores que tenían órdenes de captura con fines de extradición, en este caso no teníamos un marco jurídico constitucional para hacerlo. Según el fiscal general de Colombia, no solamente el fiscal general de los Estados Unidos, sino en general la cúpula del Departamento de Justicia de los Estados Unidos quedó realmente preocupado con las cifras que vino a presentar el fiscal sobre narcotráfico, sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia, y además pues también le expresaron su preocupación frente a la intención del gobierno de Gustavo Petro de no extraditar o de levantar órdenes de captura contra personas que tienen una orden de extradición por parte de los Estados Unidos. El fiscal Barbosa dice que recibió el apoyo total y completo por parte del fiscal general de los Estados Unidos hacia su posición. Ahora, ¿qué sigue, Idania? Pues lo que sigue es que el próximo lunes el fiscal colombiano Barbosa estará reunido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con el ministro del Interior y otros miembros de su gabinete. Y allí van a discutir todos estos temas, la reducción en las incautaciones de coca, la intención del gobierno de colombiano de levantar órdenes de captura contra estos criminales y pues en general todos los temas que preocupan al fiscal Barbosa con relación al manejo que le está dando la administración Petro al manejo con los criminales colombianos del Clan del Golfo.